Bien, chicos, el día de hoy en el área de ciencia y tecnología tenemos el tema del sistema reproductor femenino. Vamos a hablar los órganos que están comprometidos, cuál es la función de ellos, ¿no? Y vamos a ver que este sistema femenino, sistema reproductor femenino, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la función principal es poder dar vida a un nuevo ser. Chicos, el sistema reproductor femenino es un conjunto de órganos, ¿sí?, que su función principal es producir un gameto femenino. ¿Y qué es un gameto femenino? Un gameto femenino es un óvulo. Recordamos cuando hablábamos de las células, ¿no? Decíamos que todo el cuerpo del ser humano, tanto hombre como mujer, tiene células, ¿de acuerdo? Y la célula que produce la mujer, se llama, una de las células que produce la mujer se llama óvulo, ¿sí? Es una célula femenina. Su nombre científico es gameto femenino. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema reproductor femenino tiene como función principal producir, ¿sí?, esa célula. ¿Para qué? Para que pueda dar la formación de un nuevo ser, para que pueda permitir la formación de un nuevo ser. En pocas palabras, para poder procrear un bebé, ¿sí? También se encarga de producir hormonas. Cuando hablábamos de los cambios físicos del hombre y la mujer en la etapa de la pubertad, decíamos que habían hormonas que daban cambios, los cambios físicos, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Esa célula que producía la mujer, esa hormona que producía la mujer se llamaba estradiol, pero esa hormona llamada estradiol te daba los cambios físicos, ¿no? Te crecían los senos, te engrosaban las caderas, ¿no? Entonces, esa hormona daba los cambios físicos, pero acá también tenemos el estrógeno y la progesterona, dos hormonas más que produce el cuerpo de la mujer para poder desarrollar mejor el útero, ¿no? Que son los órganos internos que van a producir eh, los óvulos. Entonces, las hormonas, que es el estrógeno y la progesterona, son hormonas femeninas que se encargan de estos cambios en el cuerpo de la mujer, ¿no? Ahora, el sistema reproductor femenino, chicos, lo vamos a ver en dos grupos, órganos internos y órganos externos. Como ustedes lo pueden ver acá en las imágenes, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar, perdón, vamos a analizar parte de los órganos internos, ¿sí?, y de los órganos externos, ¿de acuerdo? Bien, chicos, vamos a hablar sobre los órganos internos. Los órganos internos claramente son los que se encuentran en el interior del cuerpo de la mujer. Como órgano principal tenemos a los ovarios. Los ovarios, que son estos saquitos redondos que estoy acá marcándolos, tenemos dos, ¿sí? Dos ovarios. Estos ovarios, chicos, se encargan de ¿qué? De producir óvulos. La célula femenina, esa célula reproductora, se, se empiezan a desarrollar aquí dentro de los ovarios. Todos los ovarios, perdón, los dos ovarios van a empezar a producir cantidades de óvulos, ¿sí? Va a haber cantidades de óvulos. Mes a mes, la mujer va a empezar a producir óvulos. Y esos óvulos se van a quedar aquí, dentro del ovario, hasta que ya esté maduro, desarrollado y listo para poder emprender el camino. ¿Y por dónde va a pasar? Por las trompas de falopio. ¿Sí? Las trompas de falopio, perdón, las trompas de falopio, chicos, son dos tubos alargados. Estos, uno
y 2 son las trompas de falopio, ¿sí? Esos dos tubos alargados que conectan el ovario, ¿sí? Que conecta el ovario con el útero, se llaman trompas de falopio. Y las trompas de falopio tienen como función transportar esos óvulos que ya están maduros y desarrollados en el ovario, van a empezar a salir del ovario y van a empezar a descender por las trompas de falopio. Es una especie de puente para que el óvulo pueda ir ¿a dónde? ¿A dónde se dirige, chicos? ¿Útero? Al útero. Muy bien, Rosa. Al útero. Una vez que que el óvulo ha emprendido su camino y no ha habido fecundación, porque la fecundación se puede realizar acá, en las trompas de falopio. Si de repente por ahí un espermatozoides ingresó al interior de la mujer y se encuentra acá en el camino al óvulo, ¿sí? Acá está el óvulo, por ejemplo, y empieza a caminar por aquí el espermatozoide y se encuentra con el óvulo, ambos se unen y se da inicio a la fecundación. Entonces, las trompas de falopio son una especie de puente para el ovario, perdón, es una especie de puente para el óvulo y así llegar al útero. Pero si en el camino es fecundado por un espermatozoides, ¿sí? Va a iniciarse el proceso de la fecundación. Vamos a limpiar un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar si de repente, acá en el camino, como les decía, se unió el óvulo y el espermatozoide? Ambos se unieron, entonces el óvulo ya está fecundado. Y el óvulo fecundado termina su trayecto saliendo de las trompas de falopio y va a instalarse ¿en dónde? En el útero. Listo. Se fue mi lápiz. Llegó el óvulo fecundado con el espermatozoides dentro. Ya están fecundados los dos. Y aquí se va a iniciar el desarrollo de un nuevo ser, ¿no? El desarrollo de un bebé. Ahora, vamos a hablar sobre el útero. El útero, chicos, es un órgano muscular hueco, triangular, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Todo esto es el útero, ¿no? Es una cavidad hueca, ¿no? Que se prepara para dos acontecimientos, para dos momentos. Primero, si el óvulo fecundado llegó al útero, el útero, las paredes van a ser una especie de capa. Por eso es que se dice que aquí en el útero se desarrolla la placenta. Con el desarrollo del feto, cuando va creciendo, las capas que se desarrolla alrededor del óvulo fecundado se convierten en placenta y cubren al bebé hasta los 9 meses. Si de repente por ahí el óvulo que llegó no estuvo fecundado, no entró el espermatozoide, no fecundó, no hay una fecundación, ¿qué va a suceder? El óvulo que no está fecundado termina su trayecto, llega al útero, pero no está fecundado, ¿ah? Recordemos que no está fecundado, no ingresó el espermatozoide. ¿Qué va a pasar? El óvulo llega muerto, ¿sí? El óvulo se muere, se empieza a deshacer, se deshace como una masita y se une a las paredes del útero. Y esas paredes del útero se empiezan a engrosar gruesos, y por eso es que dice que las paredes del útero empiezan a ver vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Sangre. Y esa sangre se une con el óvulo muerto que se deshizo, y poco a poco, mes a mes, la mujer va a iniciar el proceso del ciclo menstrual. Y lo que va a descender ya no va a ser un bebé porque el óvulo se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a expulsar? El sangrado menstrual. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar del cuello uterino. El cuello uterino es una cavidad, ¿no? Es una unión, une el útero con la vagina, es un paso para la expulsión.
del sangrado menstrual o del bebé en el momento del parto. Y por último tenemos la vagina, ¿no? Que es el órgano que une los órganos internos, que son todos los que estamos viendo aquí, con los órganos externos. ¿De acuerdo? Vamos a limpiar la pantalla. Mientras tanto, Brittany tiene una pregunta. Mi pregunta es que un bebé también puede salir por la barriga, ¿no? Esa pregunta justo me la dieron en otra aula. El bebé no se desarrolla en la barriga. El bebé no se desarrolla en la barriga. El bebé se desarrolla aquí, en el útero, ¿no? Entonces, entonces los doctores también podrían sacar el bebé del útero. Pero tengo una pregunta. Pero el útero es chiquito, ¿cómo un bebé va a desarrollarse ahí si es muy chiquito? ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es tan versátil y su anatomía hace que este útero crezca un poco más, ¿no? El bebé va a empezar a desarrollarse y va a crecer y va a empezar a agrandarse el útero. Se va a estirar, la placenta lo va a proteger, ¿no? Además que el bebé está bien, pero bien apretadito porque la placenta lo envuelve, ¿no? Entonces, lo que va a hacer de todas maneras el bebé cuando se va a empezar a desarrollar, va a crecer y va a empezar a empujar los órganos, va a empujar la vejiga, va a empujar el estómago, va a empujar el hígado, ¿no? Qué mal bebé, Miss, qué malo, es muy malo ese bebé. Así es, así todos hemos crecido, empujando los órganos de mamá, ¿no? ¿Ves? Tú eres, mira, él habla así y también él partió los órganos de su papá. Claro, todos hemos crecido así, es parte de la anatomía de la mujer, por eso es que la mujer tiene la capacidad, tiene la habilidad de poder ser un cuerpo muy versátil, se puede estirar el útero, muchos creen que el bebé crece en la barriga, en el estómago, no, el bebé crece ahí, en el útero, y va a empezar a crecer empujando los órganos y ocupando el espacio de los órganos. Entonces, sí, porque en la barriga está nuestra comida que nosotros comemos. Claro, ahí lo que va a caer son los jugos gástricos. Imagínate que el jugo gástrico le caiga al bebé, ¿no? Lo puede dañar, ¿no? Entonces, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y el bebé de qué se alimenta? Sé que se alimenta por el tubo, por el cordón no sé su umbilical. nombre, pero El bebé se alimenta por el cordón umbilical. Todos los nutrientes van por el cordón umbilical. ¿El bebé puede elegir preferencias de comida? La nutrición, bueno, no es que elige los alimentos que consume la madre, ustedes muy bien saben, cuando hablamos del sistema digestivo, ¿no? Los alimentos caen al estómago y los órganos empiezan a absorber los nutrientes, ¿verdad? Y esa absorción de nutrientes, cuando tienes bebé te dan antojos. esa absorción de nutrientes va hacia el bebé. Ahora, hay mujeres que sí dicen que sienten antojos. Puede ser, pero ahí también trabajan las hormonas y muchas otras cosas pero más. por ejemplo, ¿cómo se dice? Yo cuando me estaba formando en mi mamá, ¿cómo se dice? Mi mamá dice que yo le pedía mucho helado, mucho chocolate, mucho pollo. Ya, puede ser de que de repente el cuerpo necesitaba glucosa, entonces el cuerpo pide la glucosa y la mamá lo primero que se le viene a la mente es, dulces, chocolate, ¿no? Entonces se viene a la mente, no es que porque el bebé no sabe lo que es un pollo, el bebé no sabe lo que es un chocolate, ¿no? Pide alguna especie, alguna proteína, algún azúcar, ¿no? Lo pide, pero lo que viene ya los elementos que se quiera consumir lo vienen por parte de la madre, ¿no? Si de repente le ves se le antoja de repente harina, de repente puede decir, no, yo quiero comer pan, ¿no? Porque contiene harina. Pues algo así se podría decir que sucede en el cuerpo de la mujer, ¿no? El bebé no sabe lo que es un chocolate o una galleta, ¿no? Pero sí exige alimentarse y esos alimentos los va a consumir la madre. Y esa absorción de nutrientes y proteínas van a llegar a él. ¿Perdón? ¿Qué pasa si la cuerda umbilical ya se corta, ya se pierde, ¿cierto? Y si tiene otro bebé, la mamá,
nuevamente se empieza a formar la placenta y la placenta empieza a formar, y de la placenta se empieza a formar el cordón umbilical nuevamente. Ah, se regenera. Claro. Brittany, Me hizo una pregunta, o sea, que una mujer puede tener un montón de hijos. perdón, Si una mujer puede tener un montón de hijos. claro. La mujer tiene la capacidad de producir mes a mes un óvulo. ¿Sí? Vaya. Mes a Ah, mes su la madre, mujer 12 produce un óvulo. Ahora, en el caso, como les decía, voy a sacar mi lápiz. En el caso, el óvulo ya está fecundado y está dentro del útero y va a empezar a desarrollarse el bebé. El, el ovario, ¿sí? El ovario que tenía muchos óvulos, ¿sí? El ovario que tenía muchos óvulos ya no va a producir, va a entrar en un descanso hasta que el bebé termine de desarrollarse. Una vez que el bebé salga al exterior, ya se inició el parto, el bebé va a salir al exterior, ¿sí? Ay, este lápiz no funciona. Listo. Una vez que el bebé salga al exterior, ¿qué va a pasar? Nuevamente el ovario, ¿sí? Va a iniciar una vez más el proceso de ovulación, así se le llama, el proceso de ovulación. ¿Qué quiere decir? Que el óvulo nuevamente está listo para poder emprender una vez más el proceso de fecundación. Va a empezar a salir el óvulo y si de repente la mamá en algún momento se llega a permitir el ingreso del espermatozoides, ¿qué va a pasar? Nuevamente se va a fecundar y una vez más va a iniciarse el proceso de la fecundación, ¿no? El proceso del desarrollo del bebé, ¿sí? El ovario no va a desarrollar más óvulos cuando la mamá está gestando, cuando la mamá tiene un bebé ya instalado en el útero. El ovario descansa hasta que el bebé nazca. Una vez que el bebé nace, nuevamente el ovario empieza a emprender el momento de la ovulación. Me di cuenta que un bebé es un videojuego. Cuando descargas un videojuego, se demora mucho en cargar. ¿Así? ¿Por qué? Sí. Pero Y se demora mucho 9 meses en hacer. Sí, eso sí es cierto. Me hizo una otra pregunta tengo 9 para meses. usted. Dime. ¿Y por qué son las mujeres que tienen, o sea, cuando dan a luz, dan a una niña y un niño o dos niños? Ah, los gemelos o los trillizos. Se ha llegado a dar estos casos. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque puede haber, miren, puede haber muchos casos, ¿ah? Puede ser de que de repente por aquí salió un óvulo, ¿no? Y por aquí de repente, porque ustedes saben, las mujeres tenemos 2 ovarios, ¿no? Y los 2 ovarios producen óvulos. Y mes a mes, ambos ovarios van a preparar, van a desarrollar, van a madurar a los ovarios, a los óvulos, perdón. Si de repente por acá un óvulo está listo, está preparado, va a salir. Y de repente por acá, en algún momento también va a salir. Entonces, en ambas trompas de falopio va a empezar la carrera de los óvulos. ¿Qué va a pasar? Miles y millones de espermatozoides van a ingresar al cuerpo de la mujer, ¿sí? Y van a ir a buscar esos espermatozoides, la función de ellos es buscar el óvulo. De repente van a entrar millones de millones de millones y van a encontrar al óvulo hasta encontrarlo y fecundarlo. Y lo mismo va a suceder con las otras, la otra trompa de falopio, que se va a ir a buscar otro óvulo. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Que algunos cuerpos de unas mujeres tienen la capacidad de poder eliminar de los ovarios 2 óvulos. Si hay 2 óvulos, va a haber 2 bebés. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ok. Bien, chicos, entonces, hasta aquí los órganos genitales internos. Vamos a ver ahora los órganos genitales externos, los órganos que vamos a poder apreciar desde el exterior del cuerpo de la mujer. Vamos a ver aquí. Miss,
Y de esos dos ovarios que están ahí, Ujú. esa cosa que buscaban a los ovarios, Los espermatozoides. a los espermatozoides, igual lo van a dejar a los ovarios que vayan a ese lugar, al útero, a que los dos crezcan ahí. Claro, cuando ya el espermatozoide se ingresó dentro del óvulo y ambos llegan al útero, ya los otros espermatozoides se mueren y solamente quedan 2 óvulos nada más. Ya los otros se murieron, porque la vida del espermatozoide es cuestión de horas nada más. Pasan unas 2 horas y se mueren. Entonces, por eso es que ellos están apurados, corren, van a la carrera para buscar al óvulo. Una vez que lo encuentran, lo fecundan y el resto se muere. Entonces, chicos, O sea que los ovarios. no vayan a pensar que los Los espermatozoides úteros se ingresan a mueren. los ovarios. Diré los úteros se mueren. Ujú, llegan a morir. Entonces, chicos, acá tenemos los órganos genitales externos. Los órganos genitales externos es un grupo de órganos llamado, bueno, a todos ellos se les denomina vulva, ¿de acuerdo? Ahora, en la vulva vamos a tener partes, vamos a sacar el lapicito. Vamos a hablar de las partes de los órganos genitales externos. Tenemos en primera instancia, tenemos a los labios mayores, ¿sí? Los labios mayores son los labios externos fuera de la vagina. Los labios menores son los que están dentro, más cerca a la vagina. Los labios menores. Ahora, la unión de los labios menores vamos a encontrar aquí arriba al clítoris. Es una unión, ¿sí? Es un pliegue que une a los labios menores, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un pequeño orificio chiquitito, un orificio bien pequeño que es el orificio uretral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ahí vamos a expulsar la orina. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto el sistema excretor, habíamos visto que la vejiga, un momento cuando la vejiga está llena, ¿no? Empieza la expulsión de la orina, la hace por la uretra, ¿verdad? Y esa uretra está conectado con este pequeño orificio uretral. Por aquí nosotras vamos a expulsar la orina. ¿Sí? Tenemos otro orificio un poco más extenso, a diferencia del orificio uretral, pues un poquito más extenso, que es el orificio de la vagina. ¿De acuerdo? Por ahí nosotras vamos a expulsar el flujo menstrual mes a mes o al bebé en el momento del parto. ¿De acuerdo? Recuerden, hay 2 orificios en los órganos genitales de la mujer, 2 orificios. Por uno eliminamos la orina y por el otro eliminamos el flujo menstrual o al bebé en el momento del parto. Y por último tenemos pues al ano. Listo. Bien, chicos. Brittany, ¿alguna pregunta? Una pregunta, ¿y cómo el bebé puede salir en ese edificio tan chiquito? Ya. Como decíamos, el cuerpo de la mujer es tan versátil, es tan maravilloso, por decirlo así, ¿no? Que tiene la capacidad de que ese orificio, que mide un aproximado de 2 centímetros, ¿sí? Esos 2 centímetros pueden estirarse hasta 10 centímetros, ¿no? O sea que ese orificio tan chiquitito, a la hora que tú des a luz, se va a empezar a abrir un poquito más. Así es. A estirar. Y después que salga el bebé, eso se va a volver a la normalidad o va a Claro, esperar. claro. Eso se estira. Vamos a ver que el orificio vaginal tiene 2 centímetros de grosor, ¿no? De ancho, perdón. Y vamos en el momento del parto, se va a empezar a dilatar, ¿no? Esto va a dilatarse un poco más, y va a crecer, va a ancharse tanto que tiene que llegar a 10 centímetros. Una vez que ya... ¿Perdón? ¿Y cuánto mide un bebé para que salga por ese orificio? Pero recuerden que por aquí lo primero que va a salir es la cabecita. Sí. Ajá. No va a salir
no va a salir su cabecita. Entonces su cabecita va a ser un tamaño promedio y va a expulsar la madre al bebé y ese orificio nuevamente, cuando ya nació, empieza a reducir su tamaño, ¿no? Va a empezar a reducir y va a volver a ser el mismo orificio que estuvo en un principio. A ver, vamos a escuchar a Claudio. Sí, Dime, Claudio. no, matando la hora. Ay, gracias, hijito. Entonces, hasta aquí tenemos el tema del día de hoy. Hemos conversado bastante, hemos ya respondido las dudas. Recuerden, este es el tema de ciencia y tecnología.